Mi cuñada no paró de burlarse de mi esposo, sin imaginar que él era el verdadero artífice de la riqueza que su prometido exhibía. Y cuando el prometido le entregó las llaves de una nueva empresa a mi esposo, ella se quedó sin palabras y con la cara roja de vergüenza. Mi familia siempre fue un laberinto de silencios incómodos y miradas cargadas de reproche disfrazadas de normalidad. Desde pequeña aprendí que en casa no se hablaban los verdaderos sentimientos, que las palabras se usaban como armas y que el amor era un pacto de condiciones invisibles. Mi padre, hombre severo y taciturno, imponía reglas sin explicaciones, y mi madre, aunque cariñosa, siempre parecía cargar con una tristeza profunda que nadie se atrevía a cuestionar. Pero entre todas esas tensiones, la presencia que más oscurecía los días era la de mi cuñada Carla. Carla llegó a la familia como un torbellino. Hermana menor de mi esposo, su llegada parecía un soplo de aire fresco, pero pronto se convirtió en un huracán que arrasó con todo. Ella siempre tuvo esa sonrisa falsa, ese tono irónico que dejaba una estela de incomodidad en cada reunión. No importaba cuántos años pasaran, ni cuántas veces intentara acercarme o buscar puntos en común, Carla nunca me aceptó. Y peor aún, su desprecio hacia Andrés, mi esposo, era tan evidente como doloroso. Andrés, con su carácter reservado y humilde, siempre trató de evitar conflictos, pero Carla lo menospreciaba sin tapujos. En las reuniones familiares, no perdía oportunidad para lanzar comentarios sarcásticos sobre su trabajo, su manera de vestir, o incluso sobre su educación. Detrás de cada palabra, había un desprecio que calaba hondo, porque no era un ataque casual, sino una constante guerra fría. Por mi parte me sentía atrapada. Quería proteger a Andrés, pero también sentía la presión de mantener la armonía familiar, esa que solo existía en la superficie. No quería romper lazos ni causar un escándalo, pero la verdad es que cada encuentro era una batalla emocional que me agotaba. A veces me preguntaba si mi esposo era consciente del daño que Carla causaba, o si simplemente se resignaba a soportarla. La historia de esta familia estaba plagada de rencores antiguos y secretos enterrados. Mi cuñado mayor, el prometido de Carla, vivía orgulloso de la fortuna que su padre les había dejado, y aunque Andrés había luchado toda su vida para construir su propio camino, nadie parecía darse cuenta de su esfuerzo. Carla, en cambio, vivía amparada en esa riqueza familiar, y usaba ese privilegio como escudo para atacar sin consecuencias. No era solo la falta de respeto hacia Andrés, era también la manera en que Carla se imponía en cada conversación, como si tuviera derecho a controlar y dirigir los destinos de todos. Su voz se alzaba con autoridad en las reuniones, y sus opiniones eran tomadas como verdades absolutas, aunque sus actos demostraran lo contrario. Lo que más dolía era la hipocresía. En público Carla se mostraba amable y dulce, incluso hacía bromas para ganarse la simpatía de otros familiares, pero en privado su sarcasmo y sus indirectas eran dagas que desgarraban. Yo veía cómo Andrés se encogía, cómo su sonrisa se apagaba poco a poco. Intentaba consolarlo, pero también sentía mi propia alma quebrarse ante tanta injusticia. En el fondo había una lucha invisible. Carla temía que Andrés superara el estatus que ella creía solo suyo. Esa competencia disfrazada de desprecio creaba un veneno que se filtraba en cada encuentro, en cada palabra no dicha, en cada mirada que evitábamos cruzar. Los años pasaban y la tensión solo crecía, sin que nadie se atreviera a enfrentarlo abiertamente. Mi familia para afuera parecía un cuadro perfecto, una familia unida, exitosa, feliz. Pero detrás de esa fachada, había heridas que nunca sanaron. La mentira de la perfección nos consumía, y yo era testigo de ese desgaste silencioso que amenazaba con destruirnos desde adentro. Intentaba aferrarme a la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, que Carla pudiera ver a Andrés con respeto, que nosotros pudiéramos recuperar la paz que una vez soñamos. Pero la realidad era otra. La toxicidad se había instalado en nuestras vidas y aunque intentábamos ignorarla, sus efectos se hacían cada vez más visibles. Había momentos en los que me sentía perdida, sin saber a quién acudir. Mis padres, aunque amables conmigo, no parecían ver la gravedad de la situación o preferían no involucrarse. Andrés, por su parte, prefería mantenerse al margen, evitando el conflicto, pero yo sabía que esa no era la solución. Así, la tensión crecía en el aire como una tormenta silenciosa a punto de estallar. Cada reunión familiar se convertía en una prueba de resistencia emocional, y yo sentía que cada vez me alejaba más de la persona que alguna vez fui. La culpa me corroía por querer alejarme,
pero también sabía que no podía seguir así. Lo que no sabía entonces era que esa tormenta estaba por desencadenarse en un momento de traición que rompería para siempre las cadenas de silencio y me obligaría a enfrentar la verdad más dura. A veces, la familia duele, y la única manera de sanar es poner límites y elegir la paz, aunque duela. Nunca olvidaré aquella noche en que todo cambió, esa cena en la que la máscara de Carla cayó por completo y la verdad salió a la luz como un puñal que atravesó nuestro frágil equilibrio familiar. Hasta ese momento yo había aguantado mucho, las burlas veladas, los desprecios disfrazados de bromas, el desprecio constante hacia Andrés. Pero lo que sucedió esa noche fue algo distinto, mucho más grave, porque no fue solo una ofensa más, sino una traición que rompió todos los lazos de confianza que creía que nos unían. Estábamos en casa de mis suegros, una reunión habitual que, como siempre, empezó con sonrisas superficiales y comentarios amables. Pero pronto Carla empezó su juego. En voz alta y sin vergüenza, comenzó a burlarse de Andrés frente a todos. Decía que él no tenía ningún mérito, que solo era el acompañante de su hermana, que su trabajo no valía nada y que todo lo que teníamos era gracias a mí. Sus palabras eran como dardos venenosos que no solo me hirieron a mí, sino que perforaron el alma de Andrés. Sentí cómo se encogía en silencio intentando no reaccionar, pero yo veía la humillación en sus ojos. Lo peor fue que nadie la detuvo. Su hermano, el prometido, solo miraba hacia otro lado, como si esas palabras fueran normales. Y los demás familiares, en lugar de defender a Andrés, se reían o simplemente guardaban silencio, haciendo que la herida fuera aún más profunda. Pero la verdadera traición no se quedó en esas palabras. Días después descubrí que Carla había estado manipulando información para sabotear uno de los proyectos de Andrés. Había utilizado su posición en la empresa familiar para cerrar puertas que él había abierto con esfuerzo y dedicación. Me costaba creerlo, pero los documentos y las conversaciones que escuché eran irrefutables. Carla estaba detrás de varios intentos por hundir a Andrés profesionalmente. Lo que más me dolió fue saber que ella ni siquiera tenía idea de lo que Andrés realmente había logrado. Porque detrás del éxito que su hermano presumía, estaba el trabajo silencioso, el ingenio y la pasión de mi esposo. Andrés no era solo el acompañante o el segundo, era el motor que había impulsado la fortuna que Carla tanto despreciaba. Cuando en una reunión el prometido de Carla, mi cuñado, le entregó a Andrés las llaves de una nueva empresa que había decidido poner a su nombre, el silencio fue ensordecedor. Carla, con la cara roja de vergüenza y sin palabras, se quedó paralizada. Por primera vez, la burla se convirtió en vergüenza palpable. Ver ese momento fue como presenciar la caída de un gigante falso. La arrogancia que Carla mostraba se transformó en una máscara rota. Pero para mí fue un instante de liberación, aunque mezclado con rabia y tristeza. La traición de Carla no solo había dañado a Andrés, sino que también nos había obligado a sacar a la luz verdades que muchos querían ocultar. Mi corazón estaba hecho trizas. La mezcla de emociones era insoportable, rabia por la crueldad de Carla, tristeza por la indiferencia de la familia, y una profunda decepción por lo que había tenido que soportar en silencio. Me sentí traicionada no solo por Carla, sino por todos aquellos que permitieron que esta toxicidad creciera sin intervenir. En esos días posteriores, la casa se volvió un campo de batalla invisible. Andrés estaba devastado, pero también había algo nuevo en él, una determinación silenciosa que antes no había visto. Por mi parte, luchaba con un torbellino de sentimientos encontrados. Quería protegerlo, pero también necesitaba encontrar la fuerza para no dejarme arrastrar por ese veneno. Sentí que nuestra relación estaba en juego. Lo que Carla había hecho no solo quebrantaba la confianza con la familia, sino también la nuestra, porque en mi interior sabía que si no tomábamos una posición firme, esta herida nunca sanaría. La traición nos obligó a mirar con otros ojos, a reconocer que la toxicidad que habíamos intentado ignorar estaba destruyéndonos. Las noches se convirtieron en un tormento de pensamientos, de recuerdos de todos esos momentos en los que habíamos callado para mantener la paz. Ahora la paz parecía un lujo imposible, y la única salida era enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Recuerdo que lloré mucho. Lloré por la familia que no teníamos, por los sueños rotos, por el amor que había estado siendo puesto a prueba sin que nos diéramos cuenta. Pero también lloré con esperanza, porque sentí que ese dolor podría ser el inicio de un cambio necesario. La traición de Carla fue una herida profunda, sí, pero también fue el despertar que necesitábamos para comenzar a sanar.
Fue la chispa que encendió en mí la necesidad de luchar por lo que realmente merecemos: respeto, dignidad y sobre todo, paz. Desde ese momento supe que nada volvería a ser igual. Y aunque el camino por delante era incierto y doloroso, estaba dispuesta a recorrerlo con Andrés, porque juntos, éramos más fuertes que cualquier traición. Después de aquella traición, la calma nunca volvió a nuestra vida. Cada día sentía como si una tormenta invisible me arrastrara hacia un abismo de dudas y conflictos internos. Ya no era solo la humillación de Carla ni la injusticia que Andrés había sufrido, era algo mucho más profundo. Era la lucha dentro de mí entre la lealtad familiar que me habían enseñado y la necesidad urgente de proteger mi corazón y el de mi esposo. Pasaron las semanas y cada vez que recordaba esa cena, sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar con tranquilidad. Me despertaba en medio de la noche con la cabeza llena de pensamientos que me desgarraban. ¿Debía seguir soportando todo esto por el bien de la familia? ¿Hasta cuándo aguantaría la carga de la toxicidad que nos estaba destruyendo? ¿Era posible que el amor bastara para salvarnos de este daño? Al principio intenté racionalizarlo todo. Me decía a mí misma que Carla no cambiaría, que era parte de su carácter, que debía aprender a ignorarla. Pero pronto comprendí que ignorar el problema solo hacía que la herida se hiciera más profunda. Andrés se cerraba en sí mismo, y yo veía cómo su sonrisa se desvanecía día a día, cómo el brillo en sus ojos se apagaba bajo el peso de la humillación y el desprecio. Sentí que estaba fallando, que no estaba siendo la esposa que él necesitaba. La culpa era un monstruo que me devoraba, porque me preguntaba si podía hacer más para protegerlo, para defenderlo, para levantarlo. Pero al mismo tiempo una parte de mí empezaba a rebelarse contra esa misma culpa que me había mantenido en silencio por tanto tiempo. Llegó un momento en que me di cuenta de que la verdadera traición no era solo la de Carla, sino la de permitir que esa dinámica tóxica siguiera gobernando nuestras vidas. Ya no podía callar. Ya no podía fingir que todo estaba bien solo para evitar conflictos. La paz que buscaba estaba siendo destruida desde adentro, y yo tenía que decidir si quería seguir siendo rehén de esa toxicidad, o si estaba dispuesta a luchar por nuestra dignidad. En esas noches de insomnio, me puse a reflexionar profundamente sobre quién era yo y quién quería ser. Pensé en mi infancia, en las lecciones que me habían dado mis padres sobre la familia y el sacrificio, y cómo esas enseñanzas me habían llevado a aceptar menos de lo que merecía. Pensé en Andrés, en todo lo que habíamos construido juntos, en sus sueños y en el amor que compartíamos, que merecía ser protegido con uñas y dientes. El punto de quiebre llegó un día cualquiera, en medio de una discusión trivial con Carla. Su sarcasmo y desprecio llegaron a un nivel que ya no pude soportar. Sentí que algo dentro de mí se rompía, que esa paciencia infinita había llegado a su fin. La rabia, mezclada con el dolor y la frustración, explotó sin filtro. Le dije con voz firme que no toleraría más su falta de respeto, que Andrés merecía respeto, y que yo no estaba dispuesta a permitir que siguiera destruyéndonos. Ese momento fue liberador, pero también aterrador. Porque decir la verdad a quien siempre ha sido una figura de poder dentro de la familia es como desafiar una montaña. Temía las consecuencias, temía perder vínculos, temía la soledad. Pero algo en mí había cambiado. Ya no podía sacrificar mi bienestar ni el de Andrés por miedo a lo que los demás pensaran. A partir de ahí, empecé a poner distancia emocional y física cuando la situación lo requería. Me obligué a dejar de justificar lo injustificable, a dejar de cargar con la culpa ajena. Fue una batalla interna constante porque la familia siempre exige sacrificios, pero esta vez supe que el sacrificio no podía ser mi propia salud mental y emocional. Hubo momentos en los que sentí miedo a romper los lazos que me habían definido, miedo a enfrentarme a las miradas acusadoras, a las palabras de reproche que seguramente vendrían. Pero también sentí una fuerza nueva, una claridad que me permitió entender que la verdadera lealtad era hacia mí misma y hacia mi esposo, no hacia una familia que no respetaba nuestros límites. Este punto de quiebre me enseñó algo crucial: a veces, amar significa dejar ir, significa poner límites, significa elegir la paz sobre la obligación. Y aunque la decisión era dolorosa, supe que era la única manera de sanar y de recuperar la felicidad que merecíamos. Ahora sé que ese momento fue el inicio de un camino difícil, pero necesario. Un camino donde aprendí a valorarme, a defender mi dignidad, y a construir un espacio donde el respeto y el amor fueran los pilares, no la manipulación ni la mentira. En el fondo, este punto de quiebre fue un acto de valentía,
una declaración de que ya no estábamos dispuestos a seguir siendo víctimas de una toxicidad que amenazaba con destruirnos. Fue el comienzo de una nueva etapa, donde el dolor y la rabia se convirtieron en fuerza y en esperanza. La idea de enfrentar a Carla me había aterrorizado durante semanas. No era solo miedo al conflicto, era el temor de desatar una tormenta que cambiaría para siempre las dinámicas familiares, de perder el poco apoyo que quedaba, y de exponer todas las heridas que preferíamos ocultar. Pero algo dentro de mí se había fortalecido. Sabía que el silencio ya no era una opción, que para sanar necesitábamos sacar esa verdad a la luz, sin importar lo dolorosa que fuera. Recuerdo ese día con una claridad desgarradora. Andrés y yo habíamos decidido que era hora de poner punto final a años de humillaciones y traiciones. Nos citamos en la casa de mis suegros, un lugar que siempre había sido escenario de tensiones soterradas, y donde Carla probablemente no esperaba que yo tuviera el valor de enfrentarla. Entré con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblorosas pero la mirada firme. La sala estaba llena de familiares, algunos sorprendidos al ver mi expresión seria. Carla estaba sentada en un rincón, su rostro mostrando esa sonrisa arrogante que tantas veces me había irritado. Pero esta vez no la dejaría salir con la suya. Empecé hablando con calma, aunque con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Hablé de todo lo que habíamos vivido, de las humillaciones constantes que Andrés había soportado, de cómo Carla se había burlado de él delante de todos, como si su trabajo y sus logros no valieran nada. Recordé momentos, frases, gestos que habían dejado cicatrices profundas. Carla intentó interrumpirme con un tono sarcástico, como si nada de eso importara. ¿Y qué quieres, que le pidamos perdón? Él no es tan perfecto como se cree, dijo con una sonrisa despectiva. Pero no me dejé amedrentar. Respondí que no se trataba de perfección, sino de respeto, de dignidad, de reconocer el esfuerzo y la valentía de alguien que siempre luchó por salir adelante sin la fortuna que ella creía que era su derecho. Sentí como algunas miradas empezaban a cambiar. Los familiares que antes se mantenían en silencio comenzaron a ver lo que yo veía desde hace años, la toxicidad de Carla y el daño que causaba a quienes más deberían proteger. Pero la verdad más dura vino cuando hablé del sabotaje, de las puertas que Carla había cerrado para Andrés en la empresa familiar. En ese momento el aire se volvió pesado, y todos los ojos se posaron en ella. Carla intentó negarlo, su rostro se tornó rojo y su voz se quebró, pero le mostré pruebas, documentos y testimonios que confirmaban lo que decía. La sala se llenó de un silencio incómodo. Por primera vez Carla estaba siendo confrontada con la realidad de sus actos, y no podía esconderse detrás de su arrogancia. En ese instante sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo por las consecuencias que esa verdad podría tener, pero alivio porque ya no estaba cargando con ese secreto sola. Andrés me tomó la mano, y juntos sostuvimos la mirada de todos, dejando claro que ya no íbamos a permitir que la mentira y la traición siguieran gobernando nuestras vidas. Carla finalmente bajó la cabeza y se quedó sin palabras. Su poder había sido desafiado y por primera vez parecía vulnerable. La dinámica familiar que tanto había protegido empezó a romperse, y aunque el camino sería difícil, sabía que ese momento era necesario para comenzar a sanar. La confrontación no fue fácil. Hubo lágrimas, gritos, acusaciones. Algunos familiares tomaron partido por Carla, negando o minimizando lo ocurrido, mientras otros empezaron a cuestionar todo lo que hasta entonces habían aceptado como normal. Pero más allá de la polémica, ese día sentí que recuperaba algo que había perdido hacía tiempo, mi voz. La voz que había estado silenciada por miedo y culpa, que ahora hablaba con fuerza y claridad, sin pedir permiso ni disculpas. Fue un acto de valentía que cambió la forma en que me veía a mí misma. Ya no era solo la esposa silenciosa que soportaba en silencio, era una mujer que defendía su dignidad y la de su esposo, que estaba dispuesta a romper cadenas para proteger lo que realmente importaba. Esa confrontación también nos unió más a Andrés y a mí. Enfrentar juntos esa verdad nos fortaleció, nos hizo aliados inquebrantables frente a la adversidad. Sabíamos que no sería fácil, que vendrían más batallas, pero por primera vez sentíamos que el control estaba en nuestras manos. Salí de esa reunión con un peso menos sobre mis hombros, aunque consciente de que muchas cosas no volverían a ser iguales. La verdad había sido dicha, y ahora cada uno tenía que decidir cómo seguir adelante. En los días siguientes, la familia vivió una tensión palpable. Algunas relaciones se tensaron, otras se rompieron,
pero lo importante era que la mentira ya no podía ocultarse bajo la alfombra. Habíamos abierto una puerta hacia la autenticidad, aunque doliera. Yo misma sentí un cambio profundo. Había aprendido que decir la verdad, aunque dolorosa, era un acto de amor propio y respeto hacia quienes amaba. Que enfrentar a quien nos hiere es un paso indispensable para sanar. Y aunque el camino sería largo, esa confrontación marcó el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde la toxicidad ya no tendría lugar, y donde nosotros elegiríamos vivir con dignidad, respeto y sobre todo con paz. Después de la confrontación, sentí que algo dentro de mí se había despertado. Había dicho la verdad, me había enfrentado a Carla y aunque sabía que el camino sería duro, también sabía que ya no podía permitir que la toxicidad de esa familia siguiera controlando nuestra vida. Pero decirlo fue solo el primer paso. El verdadero desafío llegó cuando tuve que empezar a trazar líneas claras, a poner límites firmes que protegerían nuestro bienestar emocional y físico. Al principio me sentí vulnerable. Establecer límites con una familia tan enredada en dinámicas tóxicas no era solo cuestión de palabras, sino de acciones consistentes y constantes. Carla no tardó en reaccionar con resistencia y manipulación, intentando hacerme sentir culpable por romper la familia, o crear conflictos. Otros familiares también cuestionaban mi actitud, como si no tuviera derecho a defendernos. Pero esta vez yo estaba preparada. No iba a caer en esos juegos. Aprendí que un límite no es solo una barrera externa, sino un compromiso interno con el respeto propio y con la salud de mi relación con Andrés. Decidí que no permitiría más burlas, ni comentarios despectivos, ni manipulación emocional. Lo primero que hice fue reducir el contacto con Carla a lo estrictamente necesario. Dejé de asistir a reuniones donde sabía que la toxicidad se reproduciría y en las que Carla tendría el poder de hacer daño. Cuando la veía, mantenía la conversación en temas neutros y evitaba caer en provocaciones. No fue fácil, porque parte de mí sentía la presión social de tener que mantener la familia unida, pero comprendí que mantenerme firme era un acto de amor propio. Además, le expliqué a Andrés que establecer límites también significaba protegernos a nosotros mismos, que no era un acto de egoísmo sino de supervivencia emocional. Juntos diseñamos estrategias para enfrentar las situaciones difíciles, apoyándonos y recordándonos que nuestro bienestar era la prioridad. En cuanto a los familiares que dudaban o criticaban, fui clara y respetuosa, pero firme. No iba a justificar mis decisiones ni a buscar la aprobación de quienes no comprendían el daño que habíamos sufrido. La verdad es que la necesidad de validación externa disminuyó porque comencé a priorizar cómo nos sentíamos Andrés y yo, no cómo nos veían los demás. Uno de los retos más grandes fue el manejo de la culpa. Durante años la culpa había sido mi compañera silenciosa, el motivo por el que aguantaba humillaciones y no ponía límites. Pero poco a poco fui entendiendo que la culpa no era mía, que no éramos responsables de la toxicidad de otros, sino de cómo respondíamos a ella. Aprendí a soltar esa carga y a perdonarme por haber permitido lo que ahora sabía que no debía. También establecí límites claros en nuestra vida cotidiana, decidí no hablar más con Carla sobre temas personales, no aceptar sus críticas ni sus insinuaciones. Aprendí a decir no sin miedo, a alejarme de situaciones que sabíamos que eran dañinas. Fue un proceso lento y lleno de tropiezos, pero cada paso fortalecía mi confianza y mi autoestima. A veces la familia presionaba con mensajes o invitaciones, intentando normalizar la relación sin cambiar nada. En esos momentos me recordaba a mí misma que el respeto no se negocia, que los límites están para protegernos y que mantenerlos era un acto de valentía. Lo más importante fue que estos límites nos dieron a Andrés y a mí un espacio para respirar, para sanar y para reconectar con nuestro amor sin interferencias tóxicas. Pude ver cómo poco a poco nuestro vínculo se fortalecía y cómo ambos recuperábamos la paz que tanto habíamos perdido. Establecer límites no fue un acto fácil ni inmediato, pero fue la decisión más sabia que tomé después de la traición. Me enseñó que proteger nuestra paz no significa renunciar a la familia, sino elegir conscientemente qué relaciones queremos en nuestra vida y cómo queremos que nos traten. Ahora sé que decir basta y poner límites es un acto de amor propio que abre la puerta a la sanación. Aunque la resistencia y el rechazo estuvieron presentes, la recompensa fue enorme: recuperar el control de nuestra vida emocional y construir un espacio donde el respeto y la tranquilidad fueran posibles. Y aunque el camino no termina aquí,
porque las relaciones familiares siempre son complejas, siento que por fin tenemos las herramientas para vivir sin miedo, sin culpa, y con la certeza de que merecemos respeto y paz. Durante años creí que la familia era un deber ineludible, una obligación sagrada que debía cumplirse sin importar el costo personal. Pensaba que ante cualquier conflicto, el sacrificio de mi bienestar emocional era el precio justo para mantener la unidad familiar. Pero aprendí en carne propia, que esa creencia puede ser una trampa devastadora. Después de la confrontación y de establecer límites, me enfrenté a la decisión más difícil: priorizar nuestra paz y bienestar por encima de la obligación de estar siempre ahí, de perdonar y olvidar, sin que nada realmente cambiara. Fue un proceso lleno de incertidumbre, porque en mi mente resonaban voces del pasado que me decían que estaba siendo egoísta, que debía mantener lazos aunque dolieran. Pero entonces me di cuenta de que la paz no es un lujo, sino una necesidad. Que vivir sometida a una toxicidad constante solo nos estaba haciendo daño a Andrés y a mí, y que aferrarnos a una idea idealizada de familia no podía justificar esa carga. Que la verdadera fortaleza estaba en saber elegir, en saber decir basta y construir un espacio propio libre de veneno emocional. Dejar de lado la obligación fue un acto de liberación. Significó aceptar que no puedo controlar cómo otros actúan, pero sí cómo respondo yo. Que no es mi responsabilidad arreglar a nadie ni mantener relaciones que solo me desgastan. Que está bien alejarse aunque duela, aunque genere cuestionamientos o críticas. Este cambio de perspectiva me llevó a replantear mi identidad. Ya no era solo la hija, la esposa o la hermana, que debía cumplir con un rol impuesto. Me convertí en una mujer consciente de sus límites, dueña de su vida y sus decisiones. Y esa nueva identidad me permitió abrirme a relaciones más auténticas, basadas en respeto y cariño genuino, no en obligaciones. La elección de la paz también afectó mi relación con Andrés. Nos acercó más, que compartíamos la misma visión de no sacrificar nuestra salud emocional por mantener apariencias o falsas armonías. Aprendimos a cuidarnos mutuamente, a ser nuestro refugio en medio del caos familiar, y eso fortaleció nuestro vínculo más que cualquier tradición o lazo sanguíneo. Por supuesto, no fue sencillo. La familia esperaba que cediéramos, que normalizáramos la situación y olvidáramos las heridas. Hubo momentos en que la culpa volvió a aparecer, en que sentí la presión de cumplir con un guión que ya no quería interpretar. Pero cada vez que dudaba, recordaba lo que nos habíamos prometido: vivir con respeto sin violencia emocional. Elegir la paz sobre la obligación también implicó redefinir qué significa familia para nosotros. Descubrimos que la familia no siempre es sinónimo de amor incondicional ni de apoyo constante. Que a veces la verdadera familia es la que elegimos, la que nos respeta, nos valora y nos hace crecer. Esta decisión me hizo entender que cuidar de mí misma y de mi matrimonio no era un acto de egoísmo, sino de amor profundo. Un amor que reconoce que solo estando bien podemos ofrecer lo mejor a quienes queremos, y que la paz interior es el cimiento para construir relaciones saludables y duraderas. Hoy puedo decir que elegir la paz fue el acto más valiente que he hecho. Porque renunciar a obligaciones familiares tóxicas no significa renunciar al amor, sino amarse lo suficiente para no permitir que el daño continúe. Es un paso hacia la libertad, hacia una vida donde el respeto y la armonía son posibles, aunque eso signifique romper con viejas cadenas. En esta elección encontré no solo tranquilidad, sino también un nuevo sentido de esperanza. Una esperanza que me impulsa a seguir creciendo, a construir un futuro donde el amor no sea sinónimo de sufrimiento, sino de cuidado, comprensión y respeto mutuo. Después de haber decidido priorizar nuestra paz sobre la obligación, la vida no se volvió sencilla de la noche a la mañana, pero sí más auténtica. La familia, como un ecosistema complejo, reaccionó con una mezcla de desconcierto, rechazo y, en algunos casos, comprensión. Lo que en un principio parecía un terremoto emocional comenzó a dar paso, poco a poco, a una transformación profunda que nos permitió sanar y crecer. Lo primero que sentí tras la confrontación y el establecimiento de límites fue un vacío extraño. Había cerrado puertas, puesto distancia con personas que durante años definieron mi historia, y eso me generó un dolor real. Pero también un espacio liberador para respirar sin la constante presión de la toxicidad. Aprendí que la ausencia no siempre es pérdida. A veces es el preludio necesario para encontrarse a uno mismo. Andrés y yo nos fuimos fortaleciendo en ese proceso. Nos hicimos equipo contra el ruido externo, aprendimos a proteger nuestro vínculo con comunicación sincera y apoyo mutuo.
Sentí que por primera vez podíamos ser nosotros sin miedo al juicio ni a la descalificación. Esa seguridad fue el suelo fértil donde floreció nuestro amor. Con el tiempo las heridas comenzaron a sanar, aunque algunas cicatrices quedaron para recordarnos lo vivido. Pero ya no dolían con la misma intensidad, se convirtieron en señales de advertencia para no repetir errores, para mantener los límites y preservar nuestra salud emocional. En ese proceso de sanación también me di cuenta de que el crecimiento personal no es lineal. Hubo recaídas, momentos de duda y tristeza, cuando la culpa o la nostalgia por lo que podría haber sido intentaban colarse. Sin embargo, cada vez que eso ocurría, recordaba la fuerza que había encontrado en mí misma para decir basta, y elegía seguir adelante. Aprendí a perdonar, no para justificar lo que pasó, sino para liberarme del peso que me ataba al resentimiento. El perdón fue un acto de amor propio, una manera de soltar el pasado para construir un futuro más liviano y auténtico. También descubrí la importancia de rodearme de personas que suman, que aportan calma y apoyo sincero. Mi círculo íntimo se redujo, pero se llenó de calidad y de energía positiva. Eso me dio seguridad para seguir afirmando mis límites y vivir en coherencia con mis valores. En cuanto a la familia, la dinámica nunca volvió a ser la misma. Algunos familiares se alejaron incapaces de aceptar los cambios, otros con el tiempo comenzaron a mostrar una apertura que antes no tenían. Pero ya no dependía de mí que las cosas fueran como antes. Entendí que no puedo controlar a los demás, solo mi actitud y mis decisiones. Esta experiencia me enseñó que no siempre la familia es un refugio seguro, pero sí puede ser una oportunidad para aprender a amarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestros límites y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Ahora veo esa historia con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por todo el sufrimiento que pudimos evitar si hubiéramos puesto límites antes. Gratitud por la fuerza que encontramos para transformar ese dolor en crecimiento. Gratitud por el amor que no se quebró a pesar de la tormenta. Hoy miro hacia el futuro con una claridad renovada. Sé que tendré que seguir enfrentando desafíos, que habrá momentos en que la familia y el pasado intentarán arrastrarme, pero ahora cuento con las herramientas y la fortaleza para proteger mi paz y la de Andrés. Mi identidad ha cambiado. Ya no soy solo la mujer que soportaba silenciosamente, soy la mujer que se defendió, que puso límites, que eligió la paz y el amor propio. Y esa transformación me ha dado una libertad que antes creía imposible. Al compartir esta historia aquí, en este espacio de apoyo y comprensión, espero que otros que estén pasando por situaciones similares puedan encontrar fuerza y valor para tomar sus propias decisiones. Que sepan que no están solos y que la paz es posible, aunque implique romper con lo que nos duele. Esta es mi verdad, mi camino de heridas y sanación, de decisiones difíciles y crecimiento. Y aunque no fue fácil, sé que fue necesario para encontrar la vida que realmente merecemos.